El niño de la ventana. Mi nombre es Manuel y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana en el cuarto de mis padres que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana. Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor, estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía. No llevaba abrigo y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. Ese niño, no es la primera vez que lo ven, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana.
Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto, pero siempre fuera de la casa. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un primo que había muerto, y lo que vi la noche anterior. No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad. No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. Hay cosas que no entendemos, me dijo, mientras me arropaba. Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo. Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. El hombre que no envejece. Mi
nombre es Ricardo, soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa. Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes. Podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas.
Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín, ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara, que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera? Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro, solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es su momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando, y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera,
Él está conectado con todo lo que sucede aquí. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos? ¿Cuándo será el momento en que Él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, Él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.